Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios. El día de hoy vamos a leer el capítulo que se llama Libre de culpa. El timbre sonó y me despertó de un agradable sueño en mi más reciente morada. Me calcé con lo que encontré, me eché algo de ropa por encima y subí la escalera para atender a Jude. Palabras que podrían parecer menos gruñidos para un oído poco habitual me indicaron que necesitaba cambiar de posición porque le dolía la pierna. Una vez que estuvo cómoda y volvió a sonreír, apagué su lámpara. Le deseé dulces sueños de nuevo y volví a bajar a la comodidad de mi estupenda cama. Jude y yo habíamos acabado juntas gracias al boca a boca. Alguien en el mundillo de los cantautores sabía que yo trabajaba como cuidadora y también cuidando casas, así que difundió mi número de teléfono. Hasta entonces la mayoría de mis clientes de cuidados paliativos habían sido ancianos, o al menos habían pasado ya la mediana edad, y muchos, aunque no todos, eran víctimas de enfermedades relacionadas con el cáncer. Sin embargo, el mal que aquejaba a Jude era una enfermedad psicomotriz y solo tenía 44 años. Su marido y su hija, una deliciosa niña de 9 años, con el cabello rizado de color castaño rojizo y una sonrisa preciosa, eran gente cariñosa y hermosa, igual que Jude. Cuando me contrataron como su cuidadora, ya estaban completamente hartos de agencias que no hacían más que enviar a personas diferentes todo el tiempo. Las necesidades de Jude eran múltiples y muy específicas, en particular en lo que se refería a hacer que estuviese cómoda y al deterioro de su capacidad para expresarse oralmente. De modo que para ellos contar con una cuidadora principal se convirtió en una prioridad. Otras cuidadoras se encargaban de cubrir mi tiempo de descanso y, por suerte, a estas alturas, ya tenía la suficiente experiencia para formarlas. Como Jude ya no podía soportar su propio peso, utilizábamos una grúa hidráulica para moverla entre la silla de ruedas y la cama. Vi cómo sus capacidades iban menguando día a día, y me alegré de haber llegado cuando aún podía comunicarse razonablemente bien, ya que eso me permitió traducir los balbuceos que vinieron después. Jude provenía de una familia muy adinerada y tuvo que soportar una gran presión en su juventud para casarse con la persona apropiada y vivir la vida que se esperaba de ella. Su primer coche fue un modelo de lujo que costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. No entró en unos grandes almacenes hasta bien pasados los 20 años. Solo había conocido la ropa de marca. Su educación se había encargado de que así fuera. Y a pesar de todo siempre había sido una persona creativa y con los pies en el suelo. Todo lo que deseaba era vivir una vida sencilla, me dijo, pero sus padres insistieron en que fuese a la universidad, dándole a elegir entre económicas o derecho. No había otra posibilidad, a pesar de que en algún momento ella había comentado que le gustaría estudiar bellas artes. Así, bajo toda esa presión y con esas expectativas, eligió derecho. Su elección se basó en la idea de que algún día sus padres morirían y podría utilizar sus conocimientos para una causa mejor, como el arte o el progreso social. Pero las cosas no salieron como esperaba. Su padre ya había fallecido, pero era muy probable que ella muriese antes que su madre. En cualquier caso, ahora ya no podía trabajar. Su amor por el arte hizo que se enamorase de Edward, que era artista. Los dos contaban historias de una atracción a primera vista, que como era evidente, no había disminuido con los años. Aunque al principio de la relación ambos habían sido algo retraídos, la intensidad de la atracción mutua les había dado confianza para lanzarse. En un visto y no visto, estaban enamorados y era como si el resto del mundo no existiese. La familia de Jude estaba horrorizada con su elección, porque Edward provenía de una familia de clase baja y no aspiraba más que a una vida sencilla, dedicándose a su arte. En realidad tuvo bastante éxito como artista, pero no era un alto ejecutivo y eso nunca iba a ser suficiente para los padres de ella. Por desgracia le hicieron elegir entre sus padres y Edward, y Jude lo eligió a él. Por supuesto se reía. Nunca tuvo ninguna duda, amaba a Edward con todo su corazón, igual que él amaba a ella. Sus padres la desterraron por completo del ámbito familiar. Solo le quedaban unos pocos amigos de otra época, pero estaba entrando en un mundo distinto, más alegre y tolerante, y también estaba disfrutando de las nuevas amistades que llegaban a su vida. Pocos años más tarde, Jude y Edward dieron la bienvenida al mundo a su niñita Layla. Hicieron todo lo posible por reconciliarse con los padres de Jude, porque ella quería que conociesen a su nieta. Su padre acabó cediendo y llegó a mantener una relación afectuosa y de calidad con su nieta antes de morir. Aunque trataba a Edward con educación, el padre de Jude aún le costaba aceptar el hecho de que un artista hubiese conquistado el corazón de su hija, de manera que la relación entre ellos no era estrecha.
Sin embargo, debido a los sentimientos que albergaba por Layla, el padre de Jude les compró a los tres la mansión junto al puerto en la que vivían, para gran disgusto de la madre. Las cosas habían ido bien, me dijeron, hasta que Jude empezó a tener problemas de coordinación que ya no podían ignorarse. La historia me la contaba al unísono Jude y Edward, y supuse que habría sido así, incluso si ella no hubiese estado enferma. Su vínculo como pareja era muy fuerte. Para mí, ser testigo de su amor supuso a la vez una fuente de inspiración y de desgarro. Éramos de la misma generación, compartimos muchas horas de conversación sincera y profunda. Uno de los temas que tratamos fue cómo aceptar la muerte a esa edad. Es fácil suponer que vamos a vivir eternamente, pero no es así. Las tormentas de la vida siempre se llevan consigo a algunos de nuestros jóvenes. Al igual que las flores que se abren y aún no han madurado para dar su fruto, nos quitan a estos jóvenes antes de que puedan llevar a la práctica todo su potencial. Otros alcanzan la madurez y se nos van en su mejor momento. Y aún hay otros que viven más allá de su apogeo y decaen lentamente con los años. Aunque se suele decir que mueren antes de tiempo, en realidad no es así. Todos partimos cuando llega nuestra hora. Hay millones de personas que no están predestinadas a vivir una vida larga. La suposición de que todos vamos a vivir eternamente, o al menos hasta una edad muy avanzada, es la que hace que el impacto y la desesperación sean tan grandes cuando muere una persona joven. Pero esto forma parte de un proceso natural en la vida de todas las especies. Algunos individuos jóvenes mueren, algunos individuos de mediana edad mueren y otros no mueren hasta que son ancianos. Pero desde luego es muy duro ver morir a personas jóvenes que parecían tener toda la vida por delante. Tengo amigos que han perdido hijos pequeños y los he acompañado en su dolor, que para algunos nunca ha remitido. Pero estos niños o jóvenes adultos no estaban ahí para vivir una vida tan larga. Llegan, su llama brilla con una luz intensa y nos dejan el recuerdo puro de todo lo que nos dieron durante su breve estancia entre nosotros. Aunque Jude había llegado a los 40 con buena salud, también habría sido muy fácil pensar lo injusto, que era que una mujer tan bondadosa se estuviese muriendo con 44 años, pero tanto ella como Edward habían asumido la situación y ambos se sentían muy afortunados por haberse conocido y haberse amado. Además, habían tenido la gran fortuna de traer a Layla a este mundo. En este sentido, Jude estaba tranquila, porque era consciente de la suerte que había tenido al poder guiar a su encantadora hija durante sus primeros 9 años. Pero como es natural, sentía también un gran dolor al pensar que no podría ver cómo su niña se hacía mujer y por lo mucho que sufriría Layla al perder a su mamá. Pero le ayudaba sobremanera saber que su hija tenía un padre, que la quería y que estaría ahí para ayudarla. A estas alturas, Judy ya había perdido por completo su independencia y su movilidad, pero lo que más la frustraba era perder la capacidad de hablar. Lo que más miedo le daba, me confesó una noche mientras la cambiaba de postura en la cama, era pensar que no podría avisar cuando sintiese dolor y que tendría que quedarse ahí y soportarlo. Eso me llevó a pensar en lo difícil que puede ser en la vida y en lo variadas que son las lecciones que nos da. Qué manera tan espantosa de pasar tus últimas semanas o meses de vida teniendo plena conciencia pero siendo incapaz de comunicarte y para colmo sentir dolor sin que nadie lo note o pueda encontrar la mejor manera de aliviarte. Algo parecido debe de sucederles en todo el mundo a quienes padecen otras enfermedades como infartos o lesiones cerebrales. ¡Qué horror! Desde luego, me hacía ver mi vida de otra manera. Cada día podía constatar que a Jude le costaba más hablar. Algunos días se la entendía razonablemente bien, pero otros solo conseguía comprender lo que decía gracias a mi intuición y a que ya nos conocíamos. En días así, Jude a veces recurría a un programa informático especial. Tenía unas gafas diseñadas especialmente para tal fin, con un puntero láser entre las lentes que le permitía señalar las letras en la pantalla del ordenador. Se detenía un momento sobre una letra. Esta se incorporaba a la palabra y pasaba a la siguiente. En cuanto había escrito un par de letras, el programa le ofrecía elegir la palabra en cuestión. Era un proceso lento, pero al menos le permitía comunicarse. Les di las gracias en silencio a quienes habían creado el programa por darle esta posibilidad, pero poco después llegaría un momento en que Jude ya ni siquiera podía mover la cabeza para usar las gafas. En los días buenos yo escuchaba con la máxima atención mientras Jude hablaba. Tenía muchas cosas que contar. Cada cierto tiempo le acercaba un zumo a los labios. Ella daba un pequeño sorbo y seguía hablando. Había una idea en particular sobre la que insistía una y otra vez. Tenemos que ser valientes y expresar nuestros sentimientos. Muy apropiado pensé teniendo en cuenta mi experiencia vital hasta entonces. Aunque había perdido contacto con su madre al elegir a Edward, se sentía orgullosa por haber tenido el valor de tomar esa decisión.
de la que nunca se había arrepentido, pero ahora que se estaba muriendo sentía la necesidad de compartir sus sentimientos con su madre, que no la había visto desde que tenía a Layla. Asumiendo que era posible que nunca tuviese la oportunidad de hacerlo, le había escrito una carta a su madre hacía un tiempo que Edward guardaba en un cajón de su despacho. La madre de Jude estaba al tanto de la enfermedad de su hija, pero seguía obstinada en no perdonarla y era incapaz de visitar a su hija moribunda. Tenemos que aprender a expresar nuestros sentimientos ahora, insistía Jude. No cuando sea demasiado tarde. Nadie sabe cuándo será demasiado tarde. Hay que decirle a los demás que los queremos, que les comprendemos. Si no pueden aceptar nuestra sinceridad o no reaccionan como esperábamos, no importa. Lo que importa es decírselo. Jude afirmaba que esto era tan importante para quienes iban a morir como para los que seguían aquí. Los que iban a morir necesitaban saber que no les quedaba nada por decir. Eso los tranquilizaba, decía ella. Si quienes seguían aquí también reunían el valor para expresar sus sentimientos con franqueza, no se arrepentirían de ello cuando llegase su propia hora, y tampoco tendrían que vivir con la culpa que se siente cuando muere alguien a quien uno quiere y han quedado cosas por decir. Lo que hacía que esta idea fuese tan importante para Jude era que un año antes había perdido a una amiga de manera inesperada. La sacudida emocional había sido enorme. Tracy era una mujer efervescente, la alegría de la huerta. Su enorme corazón y su total incapacidad para juzgar a los demás hacían que todo el mundo la quisiera. Es muy fácil dejarse arrastrar por la vida y dedicarles menos tiempo del que te gustaría a tus seres queridos, ya sean amigos o familiares, pero necesitamos recuperar nuestras relaciones y la sinceridad. La gente no se da cuenta de lo importante que es esto hasta que se está muriendo o se sienten culpables cuando muere otra persona. También decía que no había necesidad de sentirse culpables si habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, de corazón, para expresar nuestros sentimientos y pasar más tiempo con las personas a las que queremos. Pero necesitamos dejar de pensar que siempre estarán ahí. Esto se acaba en un abrir y cerrar de ojos, me recordó. Jude se sentía afortunada por haber tenido tiempo para despedirse, pero insistía en que no todo el mundo tiene esa suerte. De hecho, millones de personas no pueden hacerlo, porque nos dejan de manera súbita e inesperada. Aunque el hecho de expresar sus sentimientos a través del amor que sentía por Edward había arruinado su relación con su madre, Jude se alegraba de haber tenido valor para ser sincera. Eso no solo le había permitido disfrutar plenamente del amor que Edward y ella aún compartían, sino que le daba la tranquilidad de saber que había seguido los dictados de su corazón. También se había dado cuenta de hasta qué punto había estado bajo el control de sus padres, sobre todo de su madre. Si una relación se basa en el control, decía, ¿cómo puede la otra persona llegar a mantener una relación verdaderamente sana con esa persona? Si esa era la única relación posible, prefería renunciar a ella. Pero como había intentado comunicarse con su madre, Jude decía que moriría libre de culpa. Había tenido la valentía de expresarse. Afortunadamente también había sido así con su amiga Tracy. Jude siempre había sido muy sincera, y aunque el dolor por la pérdida de Tracy había sido enorme, también se sentía libre de culpa. Unos pocos días antes de que su amiga muriese, habían comido juntas. Cuando se despidieron con un abrazo, Jude le había dicho a Tracy lo mucho que la quería y cuánto valoraba su amistad. Pero no había sucedido lo mismo con la mayoría de los familiares y los amigos de Tracy. Esta era una persona tan luminosa que era difícil imaginar que alguna vez desaparecería. Pero su vida acabó repentinamente en un accidente de tráfico, un año más tarde de la onda expansiva, del impacto y de la culpa. Aún podía sentirse con la misma intensidad entre el círculo de amigos de Jude. Les había cambiado la vida a muchas personas y éstas nunca se lo habían dicho. Tracy no era de las que necesitaban confirmación, pero la gente ha de convivir con su propia inacción y he podido comprobar cómo la culpa los intoxica mientras le dan vueltas a lo que habría podido pasar si hubiesen hecho las cosas de otra manera. No me costaba nada entender lo que decía. Además, siguió diciendo Jude, aunque Tracy no lo necesitaba, sé que habría agradecido escuchar palabras de reconocimiento de los demás. Era tan extrovertida y hermosa y ya no está. Naturalmente yo estaba de acuerdo en que expresar los sentimientos y ser sincero era importante. La vida ya me había permitido aprender esa lección y más aún ahora que hablaba con Jude. Era una mujer bella y aún conservaba su porte natural, a pesar de que ya casi no era capaz de mantenerse erguida. A veces babeaba y su ropa tenía que ser más práctica que elegante, pero todavía brillaba con luz propia su espíritu y los vestigios de la que había sido en otra época. Le di la razón con una sonrisa y le expuse mis pensamientos. Sí, el orgullo, la apatía o el temor a que nos reprendan o nos humillen
hace que nos callemos muchas cosas, pero a veces hay que ser muy valiente, Jude, y no siempre tenemos la fuerza suficiente. Sí, hace falta valor, Bruni, prosiguió ella. Eso es lo que quiero decir. Hace falta valor para expresar tus sentimientos, sobre todo si no te encuentras bien y necesitas ayuda, o si nunca has sido sincero respecto a tus sentimientos hacia alguien a quien quieres y no sabes cómo reaccionará, pero cuando intentas expresarlos, sean los que sean, es más fácil hacerlo. El orgullo es una gran pérdida de tiempo, sinceramente, mírame ahora. Ni siquiera puedo limpiarme el trasero. ¿Y qué más da? Todos somos humanos. Tenemos derecho a ser vulnerables. Es parte del proceso. Hasta que llegué a casa de Jude y de Edward, mi vida había sido especialmente dura. Decidí contarle una parte porque me parecía importante para que entendiese lo difícil que puede ser a veces expresar tus sentimientos. Era una época en que había menos trabajo como cuidadora. Estas subidas y bajadas eran bastante habituales. No me preocupaba mucho, porque eso repercutía positivamente en mi obra creativa, pero después de 2 meses sin apenas trabajo y sin perspectivas de que aquello cambiase, la situación empezaba a agravarse. Todo el dinero que conseguía lo invertía en mi trabajo creativo, por lo que no tenía mucho ahorrado. No obstante, como ya había pasado por esto antes y había sobrevivido, no dejé que me perturbase demasiado. Los trabajos cuidando casas también sufrían altibajos parecidos. A veces me enteraba de cuál era mi siguiente destino, con muy poca antelación y solo me informaban de la fecha en que volvían los dueños, pero normalmente en el último momento aparecía una casa. En épocas mejores disfrutaba del riesgo y de la emoción hasta cierto punto. Desde luego la adrenalina se disparaba. Con relativa frecuencia me llamaba alguien en estado de pánico preguntando si podía cuidar de su casa. Por ejemplo, a partir del día siguiente porque tenían que ausentarse inesperadamente. El alivio que esas llamadas me hacían sentir siempre se expresaba en forma de sonrisas y suspiros. En ocasiones, así, nos salvábamos los dos. A veces los clientes se ponían de acuerdo con otros amigos que también recurrían a la red de cuidadores de casas para asegurarse de que estaría disponible cuando me necesitasen, y planificaban sus vacaciones de tal manera que se iban el mismo día que volvían sus amigos, sabiendo que así yo estaría libre. Cuando se daban esas circunstancias, a veces yo sabía con meses de antelación cuándo iba a tener trabajo. Evidentemente me gustaba que fuese así, porque me facilitaba mucho la vida. Pero había otras épocas en que después de varios días, incluso semanas, buscando trabajo era incapaz de encontrar nada para cubrir los huecos entre las fechas que ya tenía reservadas. Así que, o bien aprovechaba el parón para salir de la ciudad e ir a visitar a alguien en el campo, o si tenía algún enfermo al que no quería abandonar, me pasaba unas noches en la habitación de invitados de alguno de mis amigos. Al principio esto fue bastante fácil, pero tras varios años empezó a darme vergüenza preguntar si me acogerían, porque sentía que estaba abusando de su hospitalidad, pese a que mis amigos no me dijesen nada al respecto. Me apoyaban y entendían perfectamente que era algo temporal. Cuando años atrás tenía mi propia casa, siempre había tenido visitas, pero me costaba mucho más aprender a recibir que a dar. Me desesperaba tener que pedirles a mis amigos una y otra vez si podía quedarme en sus casas. Aunque había conseguido restañar buena parte de mis heridas, lo que me permitía sentir compasión hacia los demás, aún me costaba mucho trabajo y dolor cambiar mi manera de pensar respecto a mí misma. Estaba luchando contra décadas de pensamientos negativos y el proceso para transformar completamente mi manera de pensar estaba siendo lento. Había plantado semillas nuevas y positivas que estaban brotando, pero aún tenía que acabar con las antiguas semillas que a veces seguían saliendo a la superficie. En esta ocasión en particular llevaba muchísimo tiempo sin trabajo, prácticamente no tenía dinero y estaba desesperada. Llamé a mi mejor amiga y le pregunté si podía quedarme en su casa, pero ella también estaba pasando momentos complicados y no podía acogerme. No tenía nada que ver conmigo, eran sus problemas y su vida, pero mi estado emocional hizo que me lo tomase como un rechazo total y me sentía aún peor por haberla puesto en la tesitura de tener que decirme que no. A regañadientes llamé a varios amigos más, pero todos se disculparon, o bien tenían gente venida desde otro estado o bien estaban fuera, o bien tenían muchísimo trabajo que requería una concentración absoluta. Carecía de dinero para salir de la ciudad y luego volver. Eso habría supuesto tener que pedir algo prestado, lo que me habría hecho sentir aún peor, así que me resigné a dormir en el coche. No había tenido inconveniente en hacerlo años antes, cuando tenía mi jeep y viajaba de un sitio a otro. De hecho, me habría encantado volver a dormir en la parte trasera de ese coche, en la cama tan cómoda que me había montado ahí, pero no era lo mismo con el grano de arroz, un coche tan pequeño que ni siquiera podía estirar las piernas al tumbarme. Tampoco tenía cortinas ni intimidad alguna, y estábamos en pleno invierno.
No se me ocurría a quién llamar que no me hiciese sentir aún peor por pedir alojamiento. Aunque me quedaba un poco de miedo dormir tan expuesta en las calles de la ciudad, estaba medio resignada a hacerlo. A veces cuando uno está desesperado tiene que pasar por cosas como esa. Di una vuelta con el coche antes de que anocheciese y vi varios lugares relativamente seguros y apropiados. También debía tener en cuenta la necesidad de ir al baño. Con todo lo que llevaba encima, no tenía ninguna intención de llamar la atención asustando a la gente por orinar en su jardín en mitad de la noche. Los días se hacen largos cuando no tienes dónde cobijarte y tratas de no hacerte muy visible. Tienes que estar despierto y en marcha al amanecer y no puedes irte a dormir hasta que todo el mundo está recogido en sus casas y, entre tanto, por supuesto, no dispones de una casa donde vivir mientras esperas conseguir un trabajo. Sí, fueron días muy largos y noches muy incómodas, dolorosamente frías y solitarias. Una noche entré en un café donde sonaba música, pedí una sola taza de té y me quedé hasta que me echaron. Me sentía como el viejo de la canción Streets of London de Ralph McTell, intentando que su taza de té le durase toda la noche y así poder seguir a cubierto. Qué ironía, pensé, que esta fuera una de las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra. Al amanecer me apostaba junto a los baños públicos, cerca de la playa, y esperaba que abriesen. Después me lavaba, me cepillaba los dientes y utilizaba el váter, soportando en todo momento la mala cara del empleado, que me había abierto la puerta. Creo que se imaginaba que era una campista, una gorrona o algo así, pero nada de lo que hubiese podido pensar él era peor de lo que yo misma pensaba, así que me daba igual. Y una de las cosas que había aprendido tras pasar tiempo con gente que estaba muriéndose era a que no me importase en absoluto lo que los demás pensasen de mí. Bastante tenía ya con lo que me bullía en la cabeza. Otra noche recurrí al programa Alimentos para los Hambrientos de los de Hare Krishna. Siempre que había tenido dinero les había dado algo. Mientras hacía la cola me hizo gracia pensar en cómo había cambiado mi situación desde aquella época en la que les daba 10 o 20 dólares, precisamente para este programa en particular, cada vez que los veía tratando de recaudar fondos. Me gustaban los Hare Krishna, eran vegetarianos, tocaban música alegre y daban de comer a gente que pasaba hambre. Con eso me bastaba. Pero ahora era yo quien me beneficiaba de su caridad. Fue una cura de humildad. Una mañana estaba sentada en una roca, junto al puerto, y rezaba pidiendo fuerzas, aguante y un milagro. Entonces un banco de delfines se acercó a mí y uno de ellos saltó fuera del agua jugando. La situación me parecía tan grave hasta ese momento que eso me devolvió un poco de esperanza. Pensé entonces en varios amigos que vivían más lejos y decidí llamarles para ver si podían acogerme. Siempre habían sido gente encantadora, pero la desesperación y la falta de autoestima en la que estaba inmersa me había impedido pedir ayuda a más gente y descartar a cualquier otro amigo. No había tenido la valentía de expresar mis sentimientos, aunque con toda sinceridad podría haber dicho a estas personas tan amables: mirad, me sabe fatal pedírselos, pero ¿podría pasar unos días en vuestra casa? Así que, más resuelta, me puse a pasear por el puerto, pero antes de que hubiese ocasión de llamar a mis amigos, sonó el teléfono. Era Edward, preguntando si estaba disponible para cuidar de Jude y si podría empezar de forma inmediata. Además, si lo necesitaba en la finca, tenía un precioso apartamento a mi disposición. Esa noche dormí totalmente estirada, sin dolores por los calambres o por el frío. Un acogedor edredón me cubría después de un baño reparador. Había tomado una cena saludable con 3 personas encantadoras y volvía a ganar dinero. ¡Qué rápido puede cambiar la vida! Podría echar la vista atrás y pensar que aquello sucedió porque había poco trabajo como cuidadora de personas o de casas. En principio eso fue lo que había pasado, pero yo misma había propiciado la situación con mi baja autoestima, que alimentaba semillas que ya no me hacían ningún bien. Evidentemente también estaba sembrando semillas nuevas, ya que como otras veces volví a disfrutar de una maravillosa vida de abundancia, pero me estaba costando aprender a desmontar hábitos mentales de otra época y me había complicado aún más las cosas al ser incapaz de pedir ayuda. Cuando un tiempo después volví a quedarme sin casa que cuidar, lo primero que hice fue llamar a los amigos en los que pensé la mañana de los delfines. Me sentó muy bien aceptar que podían volver a pasarme cosas buenas. Seguía tratando de aprender a expresar mis sentimientos y cada vez estaba más cerca de conseguirlo. Le conté a Jude que estaba aprendiendo a abrirme y lo cerrada que había estado en el pasado. Agradecí su opinión y la posibilidad de hablar del tema con tanta franqueza. Todos necesitamos que nos lo recuerden, Bruni. Todo el mundo lleva dentro sentimientos que necesita expresar. Otra cosa es que los demás los quieran oír o no. Tenemos que expresar nuestros sentimientos para poder crecer.
A todo el mundo le ayuda de una u otra manera, aunque no sean conscientes de ello. Por encima de todo lo demás, la sinceridad funciona. Sonreí mientras miraba los barcos en el puerto y el hermoso reflejo de la luna llena sobre el agua. El escenario era magnífico. Jude volvió al tema de la culpa y a cómo podemos evitar generarla si expresamos sinceramente nuestros sentimientos a medida que surgen. Si lo hacemos así, nunca será demasiado tarde, sobre todo si alguien a quien queremos muere inesperadamente. Eso también nos permitirá liberarnos de las ataduras, como cuando éramos niños. Nunca deberíamos sentirnos culpables por expresar nuestros sentimientos y nunca deberíamos hacer que alguien se sienta mal si ha tenido el valor de hacer lo propio. Cuando llevaba un par de meses con Jude, su deterioro se agudizó hasta tal punto que la ingresaron en la unidad de cuidados paliativos del hospital. Yo volví a tener trabajo en la agencia y había surgido la posibilidad de cuidar de una casa durante una buena temporada. Me pasé a ver a Jude, encantada de poder también saludar a Edward y a Layla. Sentada al otro lado de la cama había una señora a la que no conocía, pero enseguida me di cuenta de que se trataba de su madre, por el gran parecido entre ambas. Por iniciativa propia, Edward había enviado la carta de Jude a su madre antes de que su amada esposa falleciese. Esta ya no podía hablar, pero todo había quedado dicho en la carta. En ella, Jude le recordaba cuánto le había querido y cuánto la seguía queriendo. Le contaba sus recuerdos felices y las cosas positivas que había aprendido de ella. La carta no contenía ni un ápice de negatividad, porque Jude odiaba la culpa y quería que su madre supiese cuánto la quería a pesar de su triste relación. La madre se había presentado por sorpresa varios días más tarde y había vuelto a diario desde entonces. Tomando a su hija de la mano, contemplaba cómo su vida llegaba a su fin. Después de hablar un rato con Jude, le di un beso en la mejilla y me despedí definitivamente, dándole las gracias por todo. Nos vemos cuando llegue mi turno, Jude, le dije sonriendo entre lágrimas. Me respondió con un balbuceo y con los ojos me dedicó la sonrisa que su boca ya no podía expresar. Edward y Layla me acompañaron hasta mi grano de arroz, dándome una mano cada uno. Los tres íbamos llorando, pero el amor fluía con tal sinceridad que las lágrimas eran lo de menos. Edward me contó que la madre de Jude había estado hablando mucho con ella y que había visto a esta última llorar. Su madre le había pedido perdón por haberla juzgado de esa manera. Reconoció que envidiaba secretamente a Jude por el valor que había mostrado, no importándole las opiniones de los demás, algo que a la madre le había impedido ser realmente feliz. Me despedí de ellos con un abrazo y les expresé mis mejores deseos para lo que la vida les deparase. Pensé en la hermosa Jude en la cama con su madre a su lado y en lo poderosa que es realmente la fuerza del amor. Me dolía el corazón por la pena, pero me sentí alegre al mismo tiempo. Un par de años más tarde recibí un correo electrónico de Edward que supuso una agradable sorpresa. Layla y su abuela habían disfrutado de varios meses felices, conociéndose la una a la otra antes de que la anciana muriese. Me contaba que parecía una mujer diferente y que por momentos le había recordado a su añorada Jude. Después de que se repartiese la herencia, Edward y Layla decidieron cambiar la ciudad por las montañas, donde el aire era más limpio y donde estarían más cerca del padre de él. Había conocido a otra mujer hacía cosa de un año y Layla estaba a punto de tener una hermanita. Mi respuesta incluía mis mejores deseos para todos. A mí también me hizo feliz poder compartir con él las cosas que yo recordaba de Jude, la paciencia que mostró con su enfermedad, su tolerancia y su determinación para hacerse entender. La culpa es tóxica. Expresar nuestros sentimientos es imprescindible para ser más felices en la vida. Aún recuerdo estar junto a su cama viendo el reflejo de la luna llena en el agua, con Jude decidida a hacerse oír hasta que su voz lo permitiese. Su mensaje había calado y ahora conozco la alegría que da el expresar mis sentimientos tan sinceramente como aquel delfín que mostraba su alegría saltando sobre el agua. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de ¿Qué te arrepentirás antes de morir? Los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, compartan la lectura, le den like y me sigan en mis redes sociales. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.